tenemos, papá, y somos hacedores de ellas en el nombre de Jesús. Gracias porque tu presencia reina en este lugar. Y cuando tu presencia es manifiesta, cosas son transformadas, la gente es sanada, la gente es restaurada, papá. Y eso es lo que tú viniste a hacer a esta tierra. Como aquel profeta decía que si tú descendieras en la tierra había transformación. Ese es el tiempo que vivimos en el nombre de Jesús. Gracias, gracias por tu bendita presencia. Todo lo que no proviene de ti queda fuera de este lugar. Y ordenamos paz y gozo en el nombre de Jesús. Amén. Abre tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, por favor. Mucha gente antes de que cierra el año, lleva a cabo sus juntas de planeación. Pues Dios también es un ser que le gusta planear las cosas. Desde la eternidad hizo planes. Es más, cuando entró el pecado le dio a Satanás la sentencia y le dijo, va a venir una semilla que te va a destruir. Desde ahí. Y le dio a conocer el plan. Por eso de una u otra manera buscaba. ¿No hubo matanza en el tiempo de Moisés para los niños? La hubo en el tiempo de Herodes porque Satanás sabía que iban a ser alguien que lo iba a destruir. Dios desde el principio transmite planes, gente. Di conmigo, Dios transmite planes a mi vida y yo estoy atento a ellos. Eso es importante porque no nada más basta con escuchar los planes, sino también llevarlos a cabo. Hay gente que a lo mejor le puedes platicar algo, pero ya después se le olvidó. Es importante que los planes que Dios transmite los retengas y estés caminando conforme a ellos. Es lo mismo tú en tu vida, a lo mejor hay muchos que se pusieron a hacer su lista de deseos, ¿verdad? O su lista de planes. Si lo haces en tus fuerzas, puede que la dieta que estás queriendo empezar nunca la logres. Pero si lo haces a la manera de Dios, entonces claro que la vas a lograr. Oiga, todos los que van a empezar dietas, usen el dominio propio. Un atributo que Dios ha entregado para administrar bien el cuerpo. Ahora, Dios, gente, es un administrador. Él ha dado dones a los hombres. En la Biblia describe 3 tipos de dádivas que ha dado, porque el Padre dio dones, el Hijo dio dones y el Espíritu Santo ha dado dones. Los dones de Jesús, ¿alguien conoce los dones de Jesús? ¿Cuáles son los dones de Jesús? Los dones de Jesús son los 5 ministerios, ¿sí? Que son el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Esos son los dones que ha dado Jesús. Los dones que ha dado Dios, dice que en el libro de Efesios te narra cómo hay gente que tiene el don del servicio, el don del dar, de la generosidad. Entonces Dios ha repartido también dones. Y el Espíritu Santo como tal ha repartido 9 dones. Dice que cuando nosotros recibimos la investidura del Espíritu Santo, Él transmite no nada más el don de lenguas, sino otros 8 más que lo acompañan y son las herramientas de todo discípulo, ¿ok? Pero Dios, como buen dueño, Él prepara gente para ser un buen administrador de sus cosas, porque Él te enseña a administrar. Él es un ser que administra recursos. Dios se lo enseñó a Adán desde el principio, pero Adán no supo administrar. Lo que Dios le había dicho, respeta lo que hizo con eso. Se lo tragó, ¿verdad? Y Dios nada más le estaba enseñando principios de administración y de honor. Pues Dios desde el Génesis nos enseña principios de honor. Pero vamos un poquito más, porque en el libro de Lucas, capítulo 16, fíjate lo que narra. Vamos a ver la historia de un mayordomo. Dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más que ser mayordomo. El mayordomo es un administrador. Pero si tú te fijas, lo más importante que vamos a resaltar aquí es como el dueño vino y le pidió cuentas. En un momento nosotros, como hijos de Dios, vamos a dar cuentas delante de Dios. Tú ya fuiste juzgado por la sangre por Dios y fuiste declarado justo porque la sangre de Jesús declara que tú eres justo. Pero ¿qué va a suceder cuando estemos delante de la presencia de Dios? Porque en ese tribunal lo único que vamos a hacer es rendir cuentas. ¿Referente a qué?
referente a las cosas que Dios te entregó para ponerlas por obra en esta tierra. Una buena administración. Pero vamos a enseñar un poquito, en realidad, ¿qué es lo que le importa a Dios? ¿Qué es lo que le importa a Dios? Hay que entender el corazón de Dios para saber si estamos llevando una buena administración. Porque el corazón de Dios, gente, solamente describe amor, pero en lo particular hacia un ser. ¿Quién es? El hombre. El hombre en sí. Vamos al libro de Salmos, capítulo 8, y vamos a ver cómo David expresaba el amor que Dios tenía para con el hombre. Versículo 1, ¿ya la tienen? Fíjense, dice: Oh Yahweh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Pero fíjate en el 3 cómo empieza a hablar David. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para qué? Para que lo visites. O sea, David, viendo las grandezas de Dios hechas en los cielos, cómo las estrellas proclaman la gloria de Dios, David se preguntaba, es increíble cuánto amas al hombre. Porque Dios no decidió habitar en cosas hechas, Dios anunciaba habitar en los hombres. Imagínate lo valioso que eres para Dios. Eres valioso para Él. Vamos a leer unas citas, fíjate, Isaías, capítulo 66, versículo 1. ¿Ya la tienen? Dice: Yahweh dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Yahweh. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde ¿de qué? De espíritu. ¿Y que tiembla qué? A mi palabra. No está diciendo una persona que no tenga nada, no, está diciendo una persona que sea necesitada de Él y que lo reconozca a Él por encima de todas las cosas. Pero imagínate la inmensidad de Dios y que Dios en su plenitud y donde Él habitaba, Él dijo: yo he decidido habitar en aquel que me honra, en aquel que reconoce que necesita de mí, porque su anhelo era habitar en el corazón del hombre. Ese era el anhelo de Dios. ¿Qué es lo más importante para Dios en esta tierra? Los corazones de la gente. Dice que el anhelo del corazón de Dios sería que todos los hombres fueran salvos. Eso es lo que describe la Escritura. Entonces, cuando hablamos de mayordomía, tiene que estar enfocado en la gente. Y este es un año que Dios nos ha dicho que nos enfoquemos en la gente. Quiero platicarles un poquito de la visión de este lugar. Vea a Mateo, vamos primero a Mateo. Capítulo 28, versículo 19. Dice: por tanto, ir y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Esta fue la última orden que Jesús les dio a su gente. Y les dijo: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ponme Marcos, por favor, capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a qué? A toda criatura. La visión de toda congregación, gente, no son sueños personales de los hombres. Estamos administrando las cosas de Dios y tenemos que estar viviendo el sueño de Dios. Y el sueño de Dios, ¿cuál es? Que la gente sea salva. Que la gente sea salva. Entonces, si hablamos de la visión de fe y gracia, ¿cuál es? Que toda la gente que venga a este lugar sea salva, que esté siendo restaurada, amada, no de que aquí encuentre caras de fuchi. Otro principio, que sea discipulada y que sea empoderada o capacitada para la obra del ministerio. Esa es la visión de este lugar. Y si tú se lo preguntas a varios pastores, coinciden en lo mismo, a nivel mundial, porque estamos viviendo el sueño de Dios.
Y cuando Dios nos habla de administración, nos está enseñando a administrar sus cosas. ¿Y qué le importa a Dios? El corazón de la gente. El corazón de la gente. Porque Dios es pastor. Ahorita te voy a enseñar cómo Jesús enseñaba que Él es el buen pastor. Y la importancia de tener cuidado del corazón de la gente. Antes de terminar el año, nosotros les decíamos, no es que estemos ya construyendo un ministerio. Dios nos cambió el enfoque, somos una familia. Somos una familia. Y entre nosotros tenemos que apoyarnos. Apoyarnos. Amén. Pero estamos administrando las cosas de Dios. A Dios le importa el corazón de la gente. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 16. Una de las citas más conocidas y con las que muchos salen a evangelizar. Pero hoy vamos a resaltar un principio que Dios me había estado enseñando. Porque miren, hasta Jesús le dio cuentas al Padre. Entonces, si Jesús le dio cuentas, pues mayormente nosotros. Padres de familia, ¿cuál es tu responsabilidad directa ahorita? ¿Quién es? Tus hijos. Tú eres el responsable de estarles transmitiendo las leyes del nuevo pacto. Hubo una generación en los tiempos de Josué. Josué les terminó diciendo, pues yo y mi casa serviremos a Dios. Pero ¿qué sucedió con toda la demás generación? A los grandes se les olvidó enseñarles a los niños. Y aquí, gente, ¿quiénes son los próximos que quedan después de nosotros? Los niños. ¿Por qué creen que el enfoque ahorita se está remodelando esa área? Porque tenemos que ocuparnos de los niños. Los niños tienen que conocer perfectamente su identidad y estar bien firmes en las leyes de la fe y de la gracia, para que entonces sus vidas, cuando crezcan, estén yendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y sean gente que glorifique a Dios en todos los sentidos. Eso es de lo que nos tenemos que estar ocupando. Amén. Fíjense lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que ¿qué? Ojo, que en Él cree. Ahora, el orden en el que están escritas las cosas en la Biblia es por algo. Si lo dice en primer lugar, marca importancia. No puedes tener cercanía al Padre si primero no crees en el Hijo. Pero ¿qué sigue después? ¿No qué? No se pierda. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que hay gente que se está perdiendo después de haber escuchado el mensaje? Sí. Y a veces son por cuestiones, por detalles que pueden estar dañando el corazón. Entonces a Dios le importa que la gente no se pierda. Este tiene que ser un lugar donde la gente llega y se queda. Y permanece en conocer su identidad. Así requieren ser las cosas. No gente que, pues ya escuché. No, gente que se aferre a la palabra de Dios y que tome una forma de vida diferente. Porque con Dios se viven las cosas diferentes. Pero en eso tú y yo nos tenemos que estar ocupando. Y todos los que ya hemos recibido la palabra de parte de Dios. Porque es nuestra responsabilidad que nadie se pierda. Es una responsabilidad. Como administradores de Dios nos corresponde que nadie se pierda. Vamos a ver qué sucedió con Jesús. Fíjense. Ahí mismo en Juan, sí, capítulo 17, versículo 6. Y fíjate cómo Jesús le estaba entregando cuentas al Padre. A mí me impactó. Porque Jesús le dio un informe detallado de las cosas. ¿Han escuchado que a veces hay gente que les dice, no, pues hasta Jesús lo dejaron? ¿Sí se acuerdan? Pues ¿cuánto más no te pueden dejar a ti? Yo también lo he escuchado. Pero cuando yo leía estas palabras, yo quiero que tú veas que los 12 no fueron gente que Pedro fuera a buscar a Jesús y le dijera, llévame contigo. Los 12 fueron gente escogida según el corazón de Dios. Jesús fue a esos lugares y ¿qué hacía con ellos? Les dijo, ven y sígueme. Entonces Dios conocía el corazón de esos varones. Tú fuiste añadido a este lugar. Dios te escogió. Él te trajo. Él te trajo. Él fue el que te trajo y no es una casualidad de la vida.
Pero fíjate lo que sucedió, cómo Jesús empieza a hablarle al Padre en el verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, ¿y qué dice? Y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste, ¿qué dice? Ese es un principio de una autoridad, ¿eh? Nunca quedarse con nada, dártelo. Si tú como papá recibiste algo de parte de Dios, ¿qué tienes que hacer? Darlo. No podemos retenerlo. No podemos decir para ti sí, para ti no. Nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Dar. Y fíjate lo que dice, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque ¿qué? Tuyos son. Entonces, en realidad, Jesús, ¿por quiénes vino? Por la gente. Por eso dice que la tierra pasará. Esta tierra tal como la conocemos pasará, pero el hombre está diseñado para vivir eternamente o morir eternamente. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Que vivan. Ese es su anhelo. Y fíjate lo que dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y subraya lo que viene. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos, ¿qué? Fíjate lo que dice, sino el hijo de perdición, para que la escritura, ¿qué? Aunque en su momento Pedro se fue, lo negó 3 veces. Pero en realidad, ¿dónde estaba su lugar? Con Jesús. Y Jesús dio unas buenas cuentas, porque ninguno se le perdió. Los 11 siguieron en la obra del ministerio. Y fue añadido otro llamado Pablo. Pero perseveraron, gente. Entonces quiere decir que Dios quiere que perseveres, no que te pierdas. Y nosotros también que tenemos que ocuparnos que la gente se quede. Que se quede conociendo su identidad y reinando en esta tierra. Porque el anhelo del corazón de Dios es que la gente reine. ¿Para qué? Para que la gente de allá afuera quiera de lo mismo que tú estás recibiendo. Pero Dios le importa. Dios no quiere que la gente se pierda. Fíjate el corazón de Jesús. Les enseñó a tener la misma relación que tenía con el Padre. Y eso es lo que tú vas a empezar a hacer aquí. Este año evita faltar, porque vamos a enseñarte a afirmar tu identidad en el reino. A conocer bien las bases. Y que sea lo que tú llegues a escuchar, nada te va a mover. Porque cuando tienes clara tu identidad, no hay nadie que te mueva. Yo ayer le preguntaba a una persona, a ver, se las voy a preguntar, ¿cómo te llamas? Octavia. A partir de mañana te vas a llamar Eduardo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué podrías argumentar? Te pusieron Octavio. Además hay un papelito que lo respalda, ¿sí o no? Tu acta de nacimiento. Lo respalda. Pues así, gente. Aunque el mundo te quiera decir otras cosas, hay un papelito que dice que eres hijo de Dios. Y coheredero juntamente con Él. Amén. Entonces requerimos conocer bien nuestra identidad y afirmarnos en ella. Y este va a ser un año de capacitación. De capacitación. Porque Dios quiere que crezcamos, que nos desarrollemos en sus cosas y que bendigamos a la gente. La gente allá afuera requiere escuchar que hay un Dios vivo, que les ama. Y no nada más que lo escuchen, sino que se queden y lo retengan. Y digan, yo retengo esto que tú me has entregado, Señor. Y de ahí no me muevo. Eso es lo que requerimos hacer. Amén. ¿Verdad que hay un enfoque? Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. No nada más para que crean, sino para que no se pierdan. Para que no se pierdan. No está bien que la gente, no es normal que la gente deje de congregarse, porque no es el anhelo del corazón de Dios. ¿Por qué es tan importante congregarnos? Porque es como un cuartel de adiestramiento que tú vas a recibir para entonces darlo toda tu semana. Amén. Y que estés fuerte
para las cosas que vienen. Amén. Ahora, vamos a Juan, ahí mismo, capítulo 21. Y vamos a leer en el versículo 15. Fíjense lo que dice. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora, voy a volver a empezar a leer, pero algo que dijo Pedro es que Jesús lo sabe todo. Y algo que hay que hacer notar es que en el original, Jesús estaba utilizando la raíz ágape, que es la descripción del amor de Dios. Pero Pedro estaba usando el filios, algo que no va de las entrañas, sino que, pues sí, te quieren. ¿Se han escuchado? Bueno, la verdad, tú aprendiste a decir te quiero, ¿sí o no? Te quiero. Estimas a una persona y le dices te quiero. Dime en qué parte de la Biblia dice te quiero. Dios enseña un principio: amor. Entonces dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿O te quieres nada más? Es amarte. Y en esa medida, amar a los demás. Todo fluye de la fuente. Tienes que recibir del amor genuino para entonces darlo. Pero Jesús le estaba preguntando. Vamos a volver a leer. Vamos a leer el verso 15. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Jesús estaba usando la raíz ágape, el amor genuino. Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Un término filial nada más. Te la pongo así. Casi los hijos a quien están obligados a querer. Ese tipo de amor era el que estaba usando Pedro. Como si fuera, porque pues, me tocó quererte, Jesús, pues ya, no hay de otra. Pero fíjate la instrucción, la primera instrucción, y vamos a ver 3 instrucciones que salieron del corazón de Dios para con los hombres. Apacienta ¿mis qué? Mis corderos. Ahora, tú ves que aparecen 2, corderos y ovejas. En realidad es el mismo animal, gente. No son 2 animales diferentes. Es el mismo animal. Nada más que los corderos, por ejemplo, son los bebés. Ellos toman leche materna y en realidad tienen dientes de leche. Cuando esos dientes caen y les salen los primeros 2 dientes filosos con los que ya pueden cortar la hierba, entonces dejan de llamarse corderos para llamarse ovejas. ¿Sí? Los que llegan aquí por primera vez, ¿qué vendrían siendo? Corderos. Los bebés, los que hay que cuidar todavía más, atenderlos. Estaba leyendo cómo tienes que cuidar a un bebé y acostarlo y así. Y luego dice: si llora, atiende a todos los llantos. Porque un bebé necesita atenciones. ¿Ves por qué es tan importante atender a la gente que viene por primera vez? Porque de esa primera atención es si se queda o no. ¿Tú por qué dejas de ir a un restaurante? A lo mejor la comida puede estar buena, pero si te trataron mal, yo en lo personal, yo no regreso a ese lugar. Y a veces, aunque la comida no esté tan buena, pero te tratan bien, ahí te gusta andar, ¿verdad? Porque es diferente. Pues Jesús da un enfoque y dice: apacienta mis ¿qué? Mis corderos. Y el término apacentar es alimentar. Entonces hay un alimento especial para los que vienen por primera vez. Fíjate la inmensidad de Dios, porque ahorita lo que te estoy enseñando son temas que se dan en un discipulado, pero en realidad te está enseñando lo que una predicación tiene que contener. Jesús le dijo a Pedro cómo tenían que ser sus sermones. Un sermón no nada más tiene que llegarles a los corderos. Vamos más, fíjate lo que dice. En el verso 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y la segunda instrucción que le dijo:
pastorea mis ovejas. Y el pastoreo es guianza, ¿sí? Ahí te va, como aunque ahorita vamos a tocar ese pasaje donde Jesús se reconoció como el buen pastor. Pero en el pastoreo, haz de cuenta que se juntaban ovejas de muchos pastores. Y cuando las ovejas oyen la voz del pastor, acuden a él. Sucede un fenómeno extraordinario porque esto sucede en la realidad. Si no conocen la voz, las ovejas se friquean y huyen. Eso debería de suceder en las iglesias. No es la voz de tu pastor, huye. ¿Por qué? Porque el pastor tiene cuidado de la oveja. Una orden era que el pastor tenía que ir adelante. ¿Por qué? Porque revisaba el terreno. Que no hubiera nada donde se pudieran tropezar o pudieran morir o perecer. Fíjate la responsabilidad del pastor. Eso hace Jesús, ¿no dice que Él va delante de ti? Enderezando lo torcido, quebrantando cerrojos de bronce, abriendo puertas de hierro. Eso es lo que hace Jesús, porque como el buen pastor, te limpia el camino. Ay, qué extraordinario es Jesús, ¿verdad? Entonces, fíjate, ya le estaba dando 2 instrucciones. No nada más alimentar a los más chicos, sino guiar a las ovejas. Y luego hay otro principio. Cuando ya tenían los 8 dientes, porque las ovejas llegan a tener 8 dientes, se consideran como ovejas maduras, ¿sí? Ovejas que ya no se van a mover de ahí, ya están listas, ya todo, ya pueden comer por sí solas, pastar, pero aún a las maduras. Fíjate lo que le dijo Jesús. Le dijo en el 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Ahora ya saben por qué, ¿verdad? Porque Jesús sabía qué tipo de amor le estaba diciendo. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: ok, ¿apacienta qué? ¿Qué te dije que significa apacentar? Alimentar. Aunque estén maduras, requieren alimento. Entonces un mensaje no nada más tiene que abarcar a la gente que acaba de recibir a Jesús, sino a todas las personas, a todas. Ahora yo te voy a explicar un principio por el cual no es bueno dejar de congregarse. ¿Y por qué necesitas estarte llenando de palabras de vida? Tú quiero que visualices que nosotros somos un recipiente. En este cabe una cantidad de agua, ¿verdad? Tiene un tope y ya no le puedes echar más de lo que requiere de la capacidad. Pues tú eres un recipiente de la presencia de Dios. ¿De acuerdo? Pero dice la palabra de Dios que ahora se nos considera como espirituales, entonces requieres alimento espiritual, que es la palabra. Por eso Jesús se describe a sí mismo como el pan de vida y describe que Él es eso que tú requieres para estar bien. Amén. Pero, ¿qué sucede durante toda tu semana? Porque a veces yo no sé si les ha pasado más de uno, pero el domingo llegan acá como si me los hubieran correteado y luego vienen a entregar el diezmo todos tristeando y con cosas, situaciones y ya vienes, recibes y dices: ahora sí, Señor, que me pongan un león, pero ahora sí. Pero de repente va el martes, va el miércoles y las fuerzas esas con las que saliste el domingo se están debilitando. ¿Por qué? Vuelvo a decir, tú eres un recipiente. ¿Qué sucede si un recipiente tú estás tomando? ¿Qué está sucediendo? Se está vaciando. ¿Cómo un hijo de Dios se puede estar vaciando? Porque yo sé que me pueden sacar, es que estás lleno del Espíritu, pero tienes que llenarte. ¿Por qué? Porque hay cosas que te desgastan. Simplemente oraste en la mañana. ¿Qué sucedió con lo que habías recibido? Está saliendo. ¿Qué tienes que volver a hacer? Llenarte, porque ya fluyó algo. ¿Qué sucedió en el día que Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre? Él dijo: poder salió de mí. Y todos: ay, Jesús, no inventes, una multitud te rodea. Pero la mujer lo tocó con fe. ¿Y qué hizo la mujer? Lo exprimió. Estaba exprimiendo lo que había dentro de él. ¿Y qué hacía Jesús después de apartarse de las multitudes? Se llenaba.
iba con la presencia de Dios y se volvía a llenar para entonces volver a salir y bendecir a la gente. Ministros, cuando ministras, la gente te está chupando. Aunque suene gacho, pero te están chupando. Te están exprimiendo. Ahí te va que otras cosas, porque a veces ahorita les estoy diciendo cosas ministeriales y muy acá. Te peleaste con la esposa en la mañana. ¿Sabes qué sucede? Te exprime tu energía, tu energeo. Dice que la palabra de Dios es poder ¿de qué? De Dios. Y una de sus raíces es energía. ¿Qué sucede con un foco? Si o no, después de cierto tiempo la energía, ¿qué sucede? Se acaba. ¿Y qué tienes que volver a hacer? Comprar otro foco. Y sabes que el enemigo quiere que tú ignores esas cosas. Porque si te exprime pues entonces cuando haya una batalla que enfrentar, no estás fuerte. Por eso, Efesios dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Un día júntense con Eliseo. Él es un hombre de guerra, de oración. Pero él ha tenido que enfrentar cosas. ¿Qué tiene que hacer Eliseo? Escuchar palabra. Todos los días necesitas al menos escuchar palabra. Agárrate un devocional si quieres. Y en la mañana y en ese estate meditando todo el día. Pero al menos ya recibiste algo que te va a mantener fuerte. Para estar firme el día que el malo quiera venir a atacar. ¿Y qué suceda con Satanás? Se tope. Pero que tú estés firme para poderlo confrontar. Pero si estás todo así esquelético, exprimido por dentro, entonces, ¿qué va a suceder? Por eso es tan importante estarnos llenando. Por eso Jesús le dijo a Pedro la importancia de no nada más alimentar a los más jóvenes, sino alimentar a los que están maduros ya. Porque todos requerimos estarnos llenando, 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 llenando. Porque mientras estemos en esta tierra hay una guerra que enfrentar. Hay cosas que enfrentar, gente. Cuando decimos que nuestros enemigos, dice que Jesús está sentado hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de qué. Él está dando de enseñanza que hay una guerra que tiene que enfrentar. En la posición en la que Dios te ha puesto, no bajarte. Pero hay una guerra que enfrentar. Sé selectivo con tus palabras. No dejes que alguien te exprima con cosas triviales. Decide discutir o no discutir. Ya te dije lo que hacen las discusiones. Te exprimen. Decide no enojarte. Varios tragaron saliva, ¿verdad? Porque a veces para la mente humana parece imposible. Pero para Dios nada es imposible. Y tú ya no eres un ser humano normal. Ahora eres como Dios. Y te ha entregado la capacidad y toda la habilidad para hacer las mismas cosas que Él hace. Decide no enojarte, porque esas cosas te exprimen. Y estás aventando tu energía a cosas que no producen. Por eso es tan importante estarnos llenando. Por eso Jesús le estaba explicando a Pedro la importancia de transmitir un mensaje de bendición a la gente y que se ocupara de ellos. Miren, este lugar tiene que ser conocido por un lugar de restauración y de amor. Y en lo que a cada uno respecta, no ser tropezadero para nadie. Si no traes ganas de sonreír, tú sonríe porque eres hijo de amor. Por el simple hecho de que Dios vive en tu corazón. Y vas a ver que amor es más poderoso que el genio que te cargabas. Es más poderoso. Por eso la palabra de Dios dice cosas como vence con el bien al mal. Porque hacer las cosas que Dios hace cambia el ambiente de un lugar. Y Dios no es que esté enojado y hoy no te hablo. Dios nunca está en sus días. Bendito sea Dios. Porque imagínate. Ay, también los hombres tienen sus días, ¿eh? Raro, pero los tienen. Pero ya no hay aquí seres humanos mortales y ya, son hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, como Dios, hay que operarlo como hay gente y hacer bien en todo momento,
Porque de veras, el enfoque de las cosas que Dios nos ha puesto a hacer es bendecir a la gente. Cuando tú comprendes el sueño de Dios y que sabes que ya tus planes y todo, mira, vas a terminar viviendo el sueño de Dios, porque aún las cosas tuyas se van a ir acomodando a las de Él. Lo que tenemos que vivir es su sueño. Por eso es algo que no habías imaginado, porque ahora Él te lo presenta. Y lo que le importa a Dios es bendecir a la gente y que nadie se pierda. Entonces te lo advierto, Dios no quiere que dejes de escuchar palabra. Al contrario, quiere que te sigas llenando. No, es Juan 10, perdón. Vamos a leer el 10. Vamos a leer lo del buen pastor. ¿Ya la tienen? 10:1. Dice, de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y ¿qué más? Y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Apocalipsis 3:20 dice que aquí Jesús está a la puerta de tu corazón y ¿qué hace? Llama. Él es un caballero. No como Satanás, que es un ladrón. Jesús es un caballero. Él no puede habitar en el corazón de una persona si esa persona no decide que a partir de ese momento Jesús sea el dueño de su vida. Por eso ya denle a Él el timón. Dénselo a Él. Ya no quieras llevarlo tú. A veces tú quieres llevarlo y le dices, Dios, ven conmigo. No. Dios te alinea el camino. Él va delante de ti y Él prepara por donde tienes que caminar. Fíjate lo que dice. Y cuando ha sacado fuera todas en el 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre. ¿Y qué dice? Y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Eso, para el pueblo judío, fue algo impresionante, porque estaba describiendo una de las puertas que estaban en el templo. Lean Esdras y Nehemías y te va a describir todas las puertas que había. Una de ellas era la puerta de las ovejas. Y fíjense lo que dijo, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿qué dice? Será salvo y entrará y saldrá y ¿qué dice? Y hallará pastos. Entonces, ¿cuál es el anhelo del corazón de Dios? Que la gente sea salva y que la gente reciba las cosas necesarias para subir a otro nivel. Eso es lo que Dios quiere. No nada más es que la gente reciba a Jesús, no, es un cordero. ¿Qué tiene que pasar? Dejar de ser cordero para ser oveja y crecer. Y ya después otro principio, servir en la obra del ministerio. Porque miren, gente, puedes servirle a Dios aún no siendo pastor o predicador. Servirle a Dios en todo lo que hagas y ahí donde quiera que estés transmitiendo el mensaje de salvación y gente esté siendo añadida a la familia de Dios por las palabras que fluyen de tu boca. Por lo mismo. Tú estás diseñado, es más, ya eres el recipiente de su presencia. Estás diseñado para hacer las mismas cosas que Jesús hace. Jesús sanaba enfermos, resucitaba muertos. Entonces tú estás diseñado para lo mismo. Lo mismo. ¿Y cuál es el enfoque? Hacer bien. Hacer bien. Qué impresión, ¿verdad? Jesús solo pensaba en hacer el bien, mientras los religiosos solo pensaban en sí mismos. Jesús pensaba en hacer el bien. Pónganle algo ahí. Y quiero tocarles un pasaje, ahí en Juan, pero en el capítulo 3, versículo 1. ¿Ya la tienen? Miren, los religiosos o los fariseos que tú lees en los evangelios, eran gente poderosa, eran gente, eran como ¿cómo se dice? Un grupo selecto, fresa y nata, ¿o cómo se dice? La crema y nata, fresa y nata, ¿va? Crema y nata de la sociedad, así eran los fariseos. Los veían y eran gente, la verdad, bien, en todos los aspectos, culta, eran pues los que fueron a la escuela, eran los doctos.
Pero había un error en ellos. La gloria no se la daban a Dios. El enfoque lo tenían en sí mismos. Fíjate lo que sucede en el capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal ¿en qué? Entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, pero quiero que leas adelante. ¿Qué le dijo? ¿Habló en singular? Habló en plural. Entonces no nada más estaba refiriéndose a Nicodemo, sino a todo el grupo elite que eran los fariseos. Para que lo entiendas, lo mandaron. Lo mandaron. Y fíjate lo que les dijo. Sabemos que has venido ¿de quién? De Dios como maestro. Aunque sabían que él era el Mesías, ¿qué hicieron? Lo entregaron. Cuando una persona se desenfoca de quién es el dotador, entonces tu vida va hacia abajo. Y los religiosos, por no perder su estatus, desecharon al Salvador. Hay mucha gente que decide no creerle a Dios por sus ideas raras que trae. Eso les sucedió a ellos. ¿Qué impresión va? Nicodemo, pues posteriormente junto con José de Arimatea, fue uno de los que se convirtieron. Pero todo el grupo desecharon las palabras. Imagínate esa reunión donde ellos estaban hablando y decían, es que él es. Y de repente salieran, es que nos va a quitar el lugar. Nos va a quitar el lugar. Nos va a quitar el lugar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a dedicar? Imagínate en qué estaban pensando. En ellos. En lugar de pensar en el bien de la gente. Jesús vino a hacer el bien. Jesús sanaba en sábado. ¿Por qué? Porque amaba a la gente. Porque vino a romper los esquemas de la religión. Vino a romper esos esquemas que se generan. ¿Y cuántas veces queremos relacionarnos con Dios con cuestiones religiosas? Y Dios no es religión. Dios es una relación que cuando tú le conoces te das cuenta que no es nada con lo que habías aprendido anteriormente. Dios es un Dios de amor. La religión te estorba para que Él haga sus cosas. Porque la religión sigue siendo el hombre buscando a Dios. Por eso Dios describe comunión con Él donde Él es. Él prepara todo para que entonces tú recibas el mensaje y hagas las cosas que Él te llamó a hacer. Amén. Entonces ves como si hay gente que lo ha rechazado, aún sabiendo que Él era. Hoy en la actualidad vemos, los problemas que vemos actualmente es porque la gente rechaza a Dios. Cuando Dios es la respuesta para todo. Regrésate donde estábamos, por favor, en el capítulo 10. Por eso, ocupémonos de hacer bien a la gente. Empieza este año. Si habías planificado todo en torno a ti, mejor siéntate con Dios y dile, Señor, la junta de planeación la empezamos ahora. Tú eres el dueño, dime lo que tengo que hacer. Tú dime qué quieres este 2016. Porque sé que has hablado un final de éxito para mí. Pero dime las metas que se tienen que cumplir en este año. Y usa la gracia, porque Él te ha entregado todo para que las cosas se completen. Les he dicho ese testimonio. Por ejemplo, hay gente que ora para un carro, ¿sí o no? Pero hay gente que ora, Señor, dame un carro, pero que nadie se suba. Entonces, ¿conforme a qué estás enfocando tu oración? A ti, en lugar de pensar en hacer el bien. Cuando digas, Señor, esto ni siquiera es mío, te pertenece a ti. Ya el dueño te indicará cómo hacer las cosas. Amén. Aún el tiempo que tú siembras en el reino y dirigido por Dios, hijo, te lo regresa al 100%. Fíjate lo que dice en el 10. Verso 6, vuelvo a leer. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto te digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Te acuerdas que te dije que se friquean y se van? Porque las ovejas solo escuchan la voz del pastor. Y dice,
Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y ¿qué más? Y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso que te explicaba, que busca Satanás vaciarte, porque lo primero que te roba es la palabra. Solo robándote la palabra te puede llegar a destruir. Por eso es tan importante retenerla. Amén. Dice en el 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida, ¿qué dice? Da por las ovejas. Padres de familia, son tus hijos. ¿Cuál es tu responsabilidad? Dar la vida, enseñarles, bendecirlos, amarlos. Que las palabras que fluyan de tu boca, aún en corrección, sea amor, no algo que los traumatice. Aprendamos de Dios. Amén. Dice, fíjate lo que viene en el 12, con esto quiero cerrar, pero dice más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y ¿qué dice? Las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías, ¿qué dice? Me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y ¿qué dice? Y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. ¿Para qué? Para volverla a tomar. Pero Jesús explica estos dos principios. Como un pastor le importa a la gente. Y así como es Jesús, así somos nosotros. Entonces tenemos que enfocarnos en la gente. Compadécete de la gente. El término compasión no es lástima. La compasión es el atributo de amor para cambiar la condición de esa persona. ¿Qué vino a hacer Jesús? A sacar del hoyo a la gente. Donde se habían metido, a donde habían cavado, y a lo mejor muy profundo, ¿qué vino a hacer Jesús? A sacarlos. Ese mismo enfoque de amor es el mismo que nos tiene que mover. ¿Por qué requerimos ocuparnos en que la gente llene estos lugares? Porque se trata de que sean salvas, que sean restauradas, que sean capacitadas, discipuladas para la obra del ministerio. Eso es. Gente preparada para que entonces pueda bendecir a multitudes. El sueño de Dios es hacerle bien a la gente y que nadie se le pierda. Nadie. Entonces, en lo que respecte a uno, gente, operemos como Jesús, no como asalariados. Porque el asalariado, ¿qué dice? Deja todo, se va y huye. Es más, las dispersa, las corre, las ahuyenta, las asusta. Pero el pastor vela por ellas. La verdad es bonito. Hay que bendecir a la gente. Ama a tu prójimo. Jesús vino a transformar los principios, las religiosidades de la gente y vino a enseñarles verdaderamente el corazón de Dios. Un día les decía al discipulado, esas sillas vacías no sirven de nada. ¿Siguen siendo? Cuando las sillas las ocupa una persona, entonces sirven. Las cosas no sirven si tú no estás. Porque lo que quiere Dios es bendecirte. Es un honor que pertenezcas a esta familia para que lo entiendas. Es una bendición que vengas a congregarte. Porque lo único que quiere hacer Dios es chiquearte. Déjate amar. Déjate amar. Déjate amar. Dios quiere bendecir tu vida. Empieza este año enfocado en las mismas cosas que le importan a Dios y vas a ver cómo tu vida va a ir a otros niveles. Si tus negocios los enfocas a ese proyecto, agárrate porque van a ir a otros niveles. Si tu escuela joven lo enfocas a ese principio, vas a ir a otros niveles. Padres de familia, si sus casas, su familia las enfocan al sueño de Dios, van a ir a otros niveles. Él es el dueño, nosotros somos los administradores. Y ya te enseñé qué es lo que le importa.
El día que le entreguemos cuentas, no te va a pedir cuentas por todos los carros que tuviste, por todas las casas que tuviste, no. Te va a pedir cuentas por la gente que te entregó. ¿Qué hiciste con ese respecto? A lo mejor solo te mandó a predicarle a una persona que estaba allá. Pues, ¿qué tenías que hacer? Irle a predicar a él. Así como Ananías lo mandó a orar por Saulo. Ananías renegaba, pero Dios lo mandó. ¿Y qué? Pues fue Pablo. Imagínate que Ananías no hubiera hecho lo que Dios le dijo que hiciera. Yo sé que hubiera usado a otro, pero qué feo hubiera sido que no lo hiciera. Porque eso es obediencia, hacer las cosas que Dios te diga que hagas. No lo que tú creas que es correcto, lo que Él te diga que hagas. Amén. ¿Hemos aprendido? Dale un fuerte aplauso a Dios.